Ok, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Ok, mi nombre es Edgar Ávila, soy el director administrativo del Centro Fox y Fundación Vamos México. Anteriormente yo he tenido la oportunidad de estar con ustedes en una capacitación en el mes de noviembre. Entonces, en aquel entonces veíamos nuestro cierre, las obligaciones que teníamos. Y para este 2023, que apenas comienza, espero que ya todos hayan tenido su declaración anual ya presentada para continuar con esta beneficio de ser una donataria autorizada. Como recordemos, el plazo máximo que teníamos fue el 15 de febrero, así como también haber presentado la declaración informativa de CLUNY, que venció el 31 de enero. Pero, bueno, espero que ya todos hayan concluido con esa obligación. Y lo que corresponde en este 2023, en cuestiones de reformas fiscales, pues realmente, como lo anunció en el paquete fiscal, no hay un impuesto nuevo como tal, ni hay cambios en cuanto a modificación de tasas, porque en cuanto a impuesto a la renta, IEPS, IVA, todos los impuestos quedan igual que año pasado. Pero lo que aquí es importante recalcar o sobresaltar es que en el paquete económico que mandaron al Senado, manifiesta que va a haber una recaudación histórica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que si bien no nos van a modificar las tasas, no va a haber impuestos nuevos, lo que se va a endurecer un poco es la forma de recaudar por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, por ejemplo, ahí lo que va, muchos de los programas que venían utilizando el otro año, era, por ejemplo, invitación, cartas de invitación. Nosotros, como no tanto generadoras de impuestos, pero retenedoras, por ahí no sé si algunos de ustedes tuvo les llegó el correo a su buzón tributario o al correo registrado, donde mencionaban que tenía algunas diferencias en cuanto al pago de retenciones. Entonces, esto fue muy común, o es común porque nosotros como retenedoras tenemos dos momentos en cuanto a los impuestos. Esto es, uno es ese momento en que nos llega la retención o el pago, y el otro momento es cuando nosotros lo pagamos. Entonces, por ejemplo, cuando ellos tienen un CFDI emitido por un prestador de servicios, en ese momento les genera que yo les debo de pagar el impuesto retenido, que es IVA y ISR, y en este caso en Guanajuato el celular. Pero efectivamente yo tengo la obligación de pagarlo cuando yo hago el pago en efectivo, o bueno, o transferencia, como sea, pero efectivamente hago el pago a la persona que me prestó el servicio. Entonces aquí son dos momentos. Puede ser que la persona me generó el recibo en el mes de enero, yo le pagué en febrero y en ese momento yo tengo la obligación. Entonces en el mes de marzo tendría yo que presentar mi declaración, mi retención de impuesto de esa parte de ese prestador de servicio. Sin embargo, aquí la Secretaría de Hacienda y el SAT estuvieron mandando muchas cartas de invitación por esa discrepancia. Bueno, en lo personal, eh, fue lo que yo pude observar, porque aquí nosotros tuvimos varios de esos. Entonces, ahí nada más es hacer una aclaración y dar todos los materiales necesarios para poder decirle a la autoridad, ¿sabes qué, autoridad? Ya la obligación es pagarte en este momento y aquí está el impuesto. Y entonces, nada más es la forma en como el SAT ha estado presionando a todos los que para su forma de recaudar. Otro de los muchos que me pude dar cuenta fue también que llegaron cartas de invitación y auditorías de gabinete. Aquí nos pedían, oye, en el estado de cuenta tengo muchos ingresos tuyos y no tengo ningún CFDI emitido. Entonces ahí lo que pasaba, nos decían o nos tenemos que acercar con la autoridad para ver cuál era lo que estaba pasando con nosotros. Entonces, para este 2023, la verdad es que no tenemos ninguna modificación en cuanto a gravámenes ni tasas, nada más el reconocimiento de la inflación. Sin embargo,
hay también mencionaron que no va a haber resolución miscelánea para 2023. Sin embargo, hay muchas cosas que vienen arrastrando que van a ser aplicables en este 2023 de la resolución miscelánea del 2022. Entonces, quisiera ver con ustedes dos puntos que yo consideré importante, en donde nos hemos enfocado más, que si bien nosotros no somos causadores de impuesto, sí nos va a afectar financieramente. ¿Sí? Por ejemplo, es el caso del incremento de la tasa del Seguro Social en el régimen de cesantía y vejez. Entonces, ahí a todos los que tenemos empleados nos va a afectar de manera financiera, porque si bien nos va a estar aumentando 1.5% al inicio, y esto va a ser de manera gradual. Entonces, ahorita un poquito más lo vamos adelante para ver algunos casos y ver la tasa, cómo se va a ir manejando, y también con el, perdón, que es un poco malo de la garganta, pero también ahí, con la nueva reforma de la ley de trabajo, por los días de vacaciones que nosotros se modificaron, nosotros calculábamos un salario base, salario integrado cuando de prestaciones básicas para el primer año, que el cual a partir de enero de este año ya se modificó. Entonces tenemos que tener en cuenta para evitar posibles multas en cuanto a la ley del Seguro Social sobre el salario diario integrado. Entonces, ahorita también les voy a mostrar una tablita donde viene el salario base de cotización con las prestaciones mínimas a partir de esta nueva reforma del laboral, ¿sí? Porque anteriormente al primer año le correspondían 6 días de vacaciones y ahora a partir del primer año le corresponden 12 días. Entonces, eso hace que modifique el salario diario integrado. Entonces, ahorita lo vamos a ver en un pequeño esquema para que lo veamos. Y la otra parte que les comentaba, donde también están utilizando una herramienta para poder hacer una facilidad en cuanto a la recaudación, es a través del nuevo formato del CFDI 4.0. A partir de 2021 ya era obligatorio, se extendió un poco el plazo y nos lo extendieron hasta abril para algunos de 2023. Entonces, hasta el marzo de 2023 vamos a poder utilizar el 3.3 y a partir del 1 de abril el 4.0 es el que entra en vigor, dejando atrás el CFDI 3.3. Entonces, es importante que nosotros como asociaciones civiles o como personas morales o personas físicas estemos preparados para ese cambio, porque si bien no implica algunas modificaciones sustanciales, sí es para, por ejemplo, tenemos que poner el RFC completo, el régimen fiscal, el nombre, no sé si alguno de ustedes ya en algunas plataformas ya lo están utilizando, el nombre ya no te lo valida poniéndole SADCB. Sí, por ejemplo, yo soy Fundación Vamos México, AC, por la razón social de asociación civil, eh, ahora ya cuando en las nuevas plataformas del 4.0, para la validez de mi RFC y nombre, nada más utilizo la Fundación Vamos México sin el AC. Sí, esto es porque ya a los parámetros del formato del 4.0 ya lo establece de esa manera. Entonces, también ahí es importante tomar en cuenta el código postal y el domicilio de la persona a la cual se va a emitir el, el recibo. Entonces, esto es importante porque sí hay una gran reforma en cuanto a la estructura para para el SAT, porque con ellos van a tener mayor información nuestra. Entonces, es importante que lo consideren
y pueden hacer sus movimientos o todo lo que sea necesario para estar listos a partir de este 1 de abril. Otro de los cambios también es en cuanto a los FDI de las nóminas. Esto también es importante que lo vean para que también estén listos en cuanto a todas las modificaciones que se tienen que hacer. Entonces, lo que les quiero mostrar es un poco lo de esta presentación que hice. Es pequeña, digo, por los... Dice que al no contemplar el aumento ni la creación de nuevos impuestos, los cuales únicamente se sostienen por la inflación, si para ello la autoridad pretende fortalecer su capacidad recaudatoria a través de repetir los programas fiscales que han tenido un éxito, como las cartas de invitación, la vigilancia profunda, los requerimientos, las auditorías y una mayor sofisticación en materia de comprobantes fiscales digitales. Entonces, como les comentaba, la autoridad está realmente, va a agudizar bastante esto porque ellos esperan una recaudación para cumplir con todos sus planes sociales bastante fuerte. Entonces, aquí hay que tener en cuenta mucho de las obligaciones que tenemos cumplirlas en tiempo y en forma. ¿Por qué? Porque si no, nos van a venir multas, actos de molestia. Entonces, nosotros, al no ser una generadora de impuestos o no contribuyente, como asociación civil, sí tenemos que vigilar eso. Antes de comenzar con lo del seguro social, que era lo que me interesa, no sé si haya en el chat alguna, porque veo que hay algunas preguntas, pero si Sí, quieren si las gustas atendemos. te las leo, Conta. Cambios al salario diario integrado por 12 años. Bueno, eso es como una síntesis. Pregunta Marcelino. Somos donataria autorizada. ¿Cómo aplica el IVA que se paga al comprar los materiales que requerimos? ¿Se acumula a favor? La verdad no sabemos si existe algún beneficio el pagar el impuesto como hace sin fines de lucro. Bueno, aquí nada más, el no pagar impuesto es para impuesto sobre la renta. Ahí no somos causadores del impuesto de la renta. Sin embargo, en el IVA lo que graba son los actos. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros hacemos una compraventa, nosotros vamos a pagar IVA, pero ese IVA no lo vamos a acreditar, que es la diferencia que nosotros tenemos. Nosotros, al no trasladar un impuesto, ese IVA acreditable se convierte en un gasto para nosotros. Entonces no podemos compararlo un IVA acreditable contra un IVA trasladado. Entonces todo ese IVA se convierte en gasto. Sí, como veamos también, no sé si tuvieron oportunidad, en la sesión anterior, en el mes de noviembre, nosotros decíamos que nosotros por el simple hecho de ser una donataria autorizada, también no somos causantes de IVA. En algunos actos, por ejemplo, en arrendamiento, no somos causantes de IVA, por el simple hecho de nosotros ser una donataria autorizada. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que ver en la cuestión de prestación de servicios, también caíamos en un supuesto donde no éramos causantes de IVA. Entonces, ahí hay que ver cuál es la actividad que vamos a nosotros a grabar para poder decir si tenemos IVA o no trasladado. Pero en cuanto a la pregunta que nos hacen, que nos hicieron, es el IVA acreditable para mí como donataria autorizada se convierte en un gasto. Y así yo lo reflejo en mis partidas contables. Y el no contribuyente es para efectos de impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entonces, si podemos ver otra pregunta. Conta, tenemos otra pregunta por ahí. Dice, respecto de las nuevas retenciones del ISR, salarios tenemos, salarios mínimos. ¿Qué pasa con el ISR que nos está generando las nuevas tablas? ¿Lo retengo o qué se hace?
Creo que ahí, en ese sentido, el impuesto a la renta, normalmente tú cuando tienes algún salario mínimo, están exentos de impuesto a la renta. O sea, no se les retiene. Entonces, porque son pagos de un salario mínimo. Cualquier cantidad por arriba de un salario mínimo que genere, ahí tendríamos que retener ese impuesto y enterarlo. Pero hasta todos los salarios mínimos no causan, pues. Ok, y una siguiente. Los donativos que no se da recibo deducible, ¿se deben de respaldar con notas de remisión? Si aún no somos donatarios, será igual para todos. Ah, bueno, esa es otra. La primera es, los donativos que no se da recibo deducible, ¿se deben de respaldar con notas de remisión? En ese caso, pues es un ingreso omitido. Bueno, aquí, por ejemplo, para nosotros aquí podemos diferenciar, o hay dos tipos de asociaciones civiles. Unas que pueden recibir donativos deducibles de impuestos y otras que pueden nada más recibir donativos, pero no son deducibles de impuestos. Entonces, para que yo pueda ser una donataria autorizada para recibir donativos deducibles de impuestos, tengo que tener una autorización emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ahí me da un oficio de autorización y en ese momento me da un número de oficio en el cual yo puedo deducir o puedo dar donativos deducibles de impuestos. Sin esa autorización, yo no puedo emitir ningún recibo o recibir ningún donativo que sea deducible de impuestos. Porque también para efectos de los FDI, una de las obligaciones que nosotros tenemos como donatarias es poner adendas en los FDIs. Esa adenda es el número de oficio que yo tengo. Es como una adenda es como una información adicional. Entonces, esa información adicional son dos, es decir, poner el número de oficio y la fecha de ese oficio de cuando yo fui, me fue otorgado la autorización para recibir donativos. Y la otra información es poner que este deducible no sea, no, este donativo no sea deducible si ya fue deducido anteriormente. Esa es la otra parte. Entonces, en este caso, si tú te dan un donativo y tú no tienes autorización para recibir donativos, ese es un ingreso que es efecto para el impuesto a la renta, que sería como otro ingreso. Y para la persona que te lo da, es un gasto no deducible. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado si nosotros cómo nos estamos dando o cómo estamos dando a conocer a los demás. Porque si nosotros decimos, yo soy una, hace, pero no soy donataria autorizada, yo no puedo dar, donativos deducibles de impuestos. Entonces, yo puedo recibir donativos, pero no van a ser deducibles de impuestos y a otra persona a la que me lo entregue, sea persona física o moral, se le va a hacer un gasto no deducible. Sería esa la respuesta. Súper. Yo creo que vamos a hacer otras preguntas que quedan y te permitimos continuar, Conta, para Sí, después volver con otro bloque de preguntas. sí. Si no, pues aquí vamos a hacer pura sesión de preguntas. Eh, mm, si aún no somos donatarios, ¿será igual para todos? Supongo que se refiere a Sí, toda la reglamentaria. sí, sí, sí. Sí, Y siguiente, perdón. no. Continuamos con otra pregunta. Dicen, pero los sistemas contables los están reteniendo el ISR, aún en salarios mínimos. ¿Le tengo que mover a mi sistema o me puedo amparar ante Hacienda? Ya que ya presenté el mes de enero 23 de ISR de sueldos y el que me da Hacienda en el portal y pues el mayor al que yo retendría a mis trabajadores. Ok, ahí nada más hay que revisar el programa que tienes y ver por qué te lo está tomando en cuenta y verificar las tablas, porque las tablas también se modifican de acuerdo y hay que, en los programas principalmente hay que cambiar todos los datos al inicio del año. Es decir,
el salario mínimo se cambió, entonces hay que cambiarlo. Las tablas hay que poner las nuevas tablas, porque las tablas reconocen la inflación. Entonces, por ejemplo, si mi programa aún tiene el salario mínimo anterior y yo ya hice una modificación de salario con el nuevo, o con este nuevo salario mínimo, entonces ya voy a tener un salario mínimo mayor al que compara el programa, y entonces ya me va a determinar un impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entonces, es importante que verifiquen que el programa tenga el salario mínimo vigente para 2023 y las tablas sean las nuevas. Dice, Entonces, ya actualicé las tablas, pero desafortunadamente la tabla del subsidio no cambió. bueno, ahí sí, o no sé cómo, bueno, puede ser de manera manual, entonces, pues dirigirse con el que le vendió el software, pues para que vea de qué manera puede hacer la modificación en ese sentido. Ok, Sí. bueno, voy a hacer ahí Ajá. una línea Entonces, de siguiente. Adelante, Conta. vamos a continuar con esto que les comentaba de lo que son los salarios con el nuevo con las nuevas vacaciones que tenemos. ¿Ya se ve la tablita? Sí, ¿verdad? Sí, ya estamos viendo la Sí, tabla. sí, Ok, perfecto. este es el factor de integración de prestaciones mínimas de ley a partir de este 2023. Sí, si se modifica lo que es el primer año, yo tengo 15 días de aguinaldo, que es el mínimo que me da la ley, y ahorita ya estamos teniendo 12 días de vacaciones. Entonces, a esa le corresponde una prima del 25%, y el factor de integración aquí sería el 1.0493. Estos son para las prestaciones mínimas. Anteriormente, el factor de integración que utilizamos para el primer año era 1.0452. Entonces, por ejemplo, aquí, si alguien da una prestación diferente, por ejemplo, si da 30 días de aguinaldo, el factor de integración se calcula de manera distinta. Si, por ejemplo, yo doy 30 días de aguinaldo, aquí mi factor de integración, como es una prestación que se va a hacer de manera anual y nosotros ya lo sabemos, es por eso que desde el momento que lo doy de alta, ya empiezo a cotizar, porque de otra manera tendría que hacer cambios en mi salario base de cotización en el momento que se dé cada uno de los supuestos o cada vez que yo le pago vacaciones o aguinaldo a mis empleados. Es por eso que desde el primer día yo, como son prestaciones mínimas de ley o son prestaciones anuales que se entregan, entonces ya tengo yo la obligación de el cálculo para, déjame ver si lo puedo hacer. El cálculo para del factor de integración es rápido, nada más hay que considerar aquí que si yo tengo 15 días de aguinaldo y lo divido entre 365, me da uno de los factores. Y después, si yo digo que entregué 12 días entre 365 por el 25%, ahí es donde sale el 1. Ahí es donde saco yo mi factor de 1.0493, donde el 1 representa el salario. Entonces ya nomás estoy incrementando este factor. Si yo, por ejemplo, yo entrego aguinaldo de 30 días, que a lo mejor es la mayoría de las empresas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo ofrezco a mis empleados 30 días de aguinaldo, yo lo voy a dividir entre 365 y mi factor va a cambiar. Ahora va a ser de 1.090. ¿Qué es lo que pasa para el segundo año? Para el segundo año, las personas que cumpliste el primer año y a partir del segundo año vas a dar un salario integrado de 1.0
507 si entregas los factores o las prestaciones mínimas. Entonces, aquí es importante revisar nosotros, ¿por qué? Porque esto va a hacer que se crean diferencias en cuanto a lo que yo pagué, en cuanto a lo que el IMSS me está determinando. Y después de ahí se pueden venir también algunas multas. Entonces es importante que lo revisen porque todas las prestaciones que nosotros pagamos, o el tipo de seguros que nosotros pagamos, es en base al salario base de cotización. Entonces, aquí es importante que lo tomen en cuenta porque a todos nos afectó. Definitivamente nos va a pegar un poco pues, en el bolsillo a todos, pero sí es una obligación que tenemos que hacer ya. O sea, entonces, aquí la recomendación es que cada uno de nosotros revisemos los salarios bases de cotización de cada uno de los empleados que tenemos para poder ver cuál es el supuesto de algunos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que ya tiene 10 años o 9 años va a tener un factor de integración diferente de 1.0562. Entonces, aquí es también importante que lo reconozcan. Muchas veces he visto algunos casos donde hay personas que nunca modifican el salario y siempre pagan el salario base de cotización en base a, como ganan un poco más del mínimo, ese salario base de cotización no lo cambian. Pero entonces cuando llega por parte del Seguro Social, una revisión, ahí nos encuentran muchas diferencias que después tenemos que pagarlas con actualización de recargos. Entonces, siempre hay que estar pendiente con esa modificación. Entonces, por ejemplo, aquí la recomendación es esta, que hagan la modificación y también para aquellos que ganan el salario mínimo, también es importante que hagan la modificación a partir de enero, porque ese salario mínimo ya dejó de ser efectivo. Entonces, habrá que poner el salario mínimo en para los nuevos, para aquellas personas que ganen menos salario mínimo y revisar aquellos que venían ganando, por ejemplo, 200 pesos o depende del sueldo que cada uno de nosotros estemos pagando a los empleados, es importante revisarlo. Entonces, aquí, esto es lo que la tabla que les quería mostrar para que vieran la importancia y la afectación de alguna manera financiera que vamos a tener. Entonces, aquí este es en cuanto al salario, el factor de integración. Aquí hay algunas prestaciones sociales que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, si nosotros entregamos un premio de puntualidad, un premio de asistencia, esos premios siempre y cuando no rebasen el 10% que marca la ley, no integran el salario base de cotización. Entonces, revisen por favor todos sus cálculos para que en ese sentido no cometamos errores en cuanto a la determinación del salario base de cotización, salario integrado, ¿sí? Entonces, Tenemos sí, una pregunta ahí, dice, yo como presidente de la asociación, ¿puedo estar en nómina como director? de hecho, sí se puede, pero ahí hay que, entrarías como un asimilado a salario, ¿sí? Entonces ahí, un prestador de servicio, pero sí es importante que ustedes tomen en cuenta que para la declaración de transparencia, esa información la tienen que separar y hay un renglón específico donde nos dice que si nosotros pagamos sueldos, salarios o honorarios a directores o presidentes de la asociación civil. Pero sí lo puedo pagar, pero no no como asalariado. La figura es asimilado a salario o prestador de servicios. Y ese no entraría a un factor de integración del seguro social. Correcto. Adelante, cuenta. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es en cuanto al factor de integración. Y otro que nos va a afectar a nosotros de forma
directa es esto, que son el cesantía y vejez. Entonces dice, en diciembre de 2020, el 16 de diciembre de 2020, se publicó el decreto por el cual se reforman y derogan algunas de la Ley de Seguro Social y ahorro para el retiro, siendo uno de los puntos más relevantes el aumento gradual de las cuotas patronales en el ramo de cesantía y vejez, en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. El decreto reforma el artículo 186, fracción segunda y cuarta, y deroga la fracción tercera de la Ley del Seguro Social, quedando de la siguiente manera. En los ramos de cesantía y vejez, cesantía en edad avanzada y vejez, dice, los patrones cubrirán la cuota correspondiente sobre el salario de base de concesión calculada sobre la siguiente tabla. Anteriormente, nosotros pagamos el 2%, el 1.25. Ahora, el empleador va a pagar, o el patrón, y a partir de 2023, si gana un salario mínimo, el 3.15. Si se fijan, todo este no se modifica porque es el salario mínimo. Entonces, esta no va a tener ninguna modificación. Pero si el trabajador gana de 1.1 salario mínimo a 1.50, más, aunque aquí cabe señalar nada más, aquí no ha habido un pronunciamiento de la ley del Seguro Social, porque aquí estamos comparando salario mínimo con más. Entonces, yo creo desde mi punto de vista que aquí se va a cambiar a salario mínimo para poder hacer comparación o aún más, pero tiene que ser una base igual para poder hacer una comparación. Pero si yo gano más de salario mínimo hasta 1.50, voy a pagar el 3.28% en el primer año, en este 2023. En el 2024 voy a pagar 3.41 hasta llegar a 4.20%. Entonces, se fija la diferencia de uno con otro, estoy pagando casi el 92%, el 1% más. Entonces, ahí nos va a afectar de manera importante porque el porcentaje de un 2 aquí a un 3.28 es el 1.28 más. Entonces, si lo vemos en dinero, por ejemplo, es el salario base de cotización por el número de días por el 3.28. Entonces, a partir del mes de marzo, que es donde nosotros vemos el primer pago del bimestral, que cubre enero y febrero, vamos a ver un incremento considerable en cuanto a estos seguros. Los demás seguros quedan igual, estamos hablando del seguro de riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, validez y vida, guarderías, prestaciones sociales y el Infonavit. Esos quedan sin cambio, pero cesantía en edad avanzada y vejez sí se cambia. Entonces, aquí eso es lo que vemos. Anteriormente era un porcentaje fijo y ahora entonces, en cuanto más gane la persona o el salario base de cotización se ve modificado, vamos a tener que pagar un mayor porcentaje. Aquí está, mire, por ejemplo, de 2.5 a 3 vas a pagar 3.87, de 3 a 3.5 vas a pagar 3.95 y de 4.51 a 4 o 4%. El más alto, que sería quien gane más de 4 salarios o más, sería 4.24% hasta llegar al 11.88%, que es en el 2030. O sea, aquí es una diferencia muy grande. Estamos hablando de un 7.63%. Y aquí es un desembolso directo como institución. Entonces, financieramente sí nos pega, porque esto lo estamos viendo por cada uno de los trabajadores. Dice, los trabajadores cubrirán una cuota de 1.5 sobre el salario base de concesión, que esa no se modifica. Y el gobierno federal, por cada día de salario cotizado, aportará mensualmente una cantidad por concepto de la cuota social a los trabajadores que generen hasta 4 veces la unidad de medida
y actualización que se depositará en la cuenta individual de trabajo. Aquí está. Aquí es contraria a lo que vamos pagando. Quien gana menos, les entrega más. ¿Sí? Y aquí algo que me pareció importante es que dice que este decreto igual viene a modificar el monto pagado en la modalidad 40 de la Ley de Impuesto Social, por lo que el porcentaje de incremento será a partir de 2023 e irá creciendo gradualmente por cada año hasta 2030. Por lo que hasta 2022 es el 10.75, 2023 será el 11.65, hasta llegar al 2030. Entonces, las personas que están ahorita con la ley del 73, que están por jubilar, que hicieron lo de la modalidad 40, ellos a partir del mes de enero, porque ese es un pago mensual, vieron incrementado en 1,000 y tantos pesos su pago mensual. Bueno, esto dependiendo los salarios mínimos con los que se están dando de alta, ¿no? Pero si se ponen al tope en la modalidad 40 y pagaban 7,500, ahorita están pagando 8,000 y tantos pesos, casi 8,500. Entonces, esto va para el 2023, para el 2024 va a ser una cantidad mayor. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta porque sí también les va a afectar para aquellas personas que están en la opción de retiro en lo que es la modalidad 40. Entonces, bueno, es como lo venimos pagando anteriormente. Entonces, esto es lo que viene para este año y hasta por 10 años más en cuanto a la ley de seguro social. Esto es para que también, pues nosotros como empleadores o patrones, pues podamos mantener el seguro de retiro de cesantía vigente y no se colapse también. Entonces, una forma de recaudar para el seguro social. Entonces, no sé si haya preguntas en base a esto para poder contestar y ver el impacto que vamos a tener nosotros ahí. ¿Me ayudas con la Hasta ahorita pregunta? creo que no ha habido más preguntas, ¿verdad? Ah, ok. Asumo que está claro. ¿Todo está claro o no? Vamos a ver cómo pagarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, quería decirles que también como donatarias autorizadas para efecto de impuesto a la renta, como al inicio les comenté, no hay modificaciones. Pues nada más aquí hay que seguir cumpliendo nosotros como con todas las obligaciones. Nada más aquí, por ejemplo, en el mes de, pues ya una vez que presentamos la declaración en el portal, no sé si lo notaron, hubo un micrositio para presentar nuestra declaración anual. Ese micrositio también ya es de una manera más amigable y también podemos encontrar que allá viene también el directorio de las donatarias autorizadas, donde lo podemos verificar más rápidamente, que anteriormente era un poco más complicado. Y en este portal, una vez que ya cumplimos con nuestra declaración anual, es importante prepararnos para el mes de mayo. Creo que el portal para la declaración de transparencia viene de la misma manera. No va a haber algún cambio sustancial, pero sí es importante que vean y para poder cumplir con todas sus obligaciones de manera a tiempo y de manera clara y concreta, ¿no? ¿Qué más? Pues realmente para este 2023, como el mismo paquete económico, lo que quisieron hacer es, bueno, de acuerdo a lo que hace mención, la Cámara de Senadores decía que en el paquete económico lo que busca es dar una confianza a aquellos inversionistas que estén planeando invertir en el mercado mexicano
porque en eso les da una incertidumbre, una certeza de que nosotros estamos cumpliendo en cuanto a la legislación fiscal. No hay tantos cambios, entonces eso hace más atractivo a los inversionistas. Entonces, nosotros estamos peleando por un mercado asiático donde están buscando nuevas inversiones y nosotros queremos ser un imán para, como país para esos inversionistas. Entonces, pues de mi parte, no sé si hay alguna pregunta Sí, referente a ya esto. tenemos algunas preguntas más, Contar. Sí, Te las voy leyendo. Sí, sí, quien pregunta, ¿está grabando la sesión? Sí, está grabando. ¿Esos cambios al seguro social se hacen en el SUA en automático o nosotros debemos hacerlo manual? en el caso de los que ganan el salario mínimo, creo que sí lo hace de manera automática, pero en el caso de las personas que ganan más del salario mínimo, nosotros tenemos que hacerlas, porque, como les comentaba, hay personas que ganan 600 pesos diarios, que es mayor que el mínimo, y cuando los dieron de alta, hicieron el factor de integración de 1.0452. Entonces ya con el salario base de cotización, a veces quedan 3, 4 años y nunca se modifica. Entonces es importante tomarlo en cuenta y más con estos nuevos porcentajes que cambió a partir de este año, donde se entregan más días de vacaciones. Entonces es importante que lo revisemos, lo de todos los trabajadores, para actualizarlo, para evitarnos algún acto de molestia en cuanto a la determinación de las cuotas patronales. Hay otra pregunta, dice, mi asociación tiene al año más de 30 días de vacaciones, por lo que en su recibo nunca tengo el concepto de vacaciones. ¿Tendré algún problema con Hacienda? Bueno, lo que pasa es que nosotros o la ley te marca que aquí un mínimo. Tú les puedes dar los días que tú consideres necesarios, pero todas las vacaciones son grabadas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tú no puedes determinar desde un inicio los días que le vas a dar a cada persona, entonces tendrías que hacer tu salario base de cotización, modificarlo mes a mes, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquellas personas que ganan por destajo, donde su salario base de cotización se ve afectado cada semana o cada mes, entonces la ley te dice que tienes que modificarlo a partir de cada mes. Entonces, haces un promedio del salario base de cotización y en base a ese promedio haces una modificación de salario y vas a pagar las cuotas patronales sobre ese nuevo salario. Pero entonces en este caso, si tú tienes más de 30 días, es importante que definan o que tengan una política de cuantías de vacaciones, ¿no? Porque recordemos que las prestaciones sociales deben de ser uniformes para todos los empleados. Entonces, ahí hay que ver también, implica un poco ver el contrato que tenemos con los trabajadores. ¿Sí? Entonces, atendiendo esa pregunta, pues la respuesta sería, si no conoce los días de vacaciones que le vas a dar o les vas a dar un poco más, miren, el factor de integración, como les comentaba, en el supuesto de esa persona que le paga 30 días, aquí en este ejemplo estamos dando 12 días, que es el mínimo que por ley le tienes que entregar. Pero si yo a una persona desde el primer día le doy 30 días desde el primer año, perdón, le doy 30 días de vacaciones, mi factor de integración va a cambiar. ¿Por qué? Porque aquí en lugar de 12, yo le voy a poner 30 días
y mi factor de integración va a ser 0.1 o 102, ¿sí? 1.102%. Entonces, habría que ver ahí los días de vacaciones, le digo, para poder determinar qué es lo que representa esto. Esto es lo que yo anualizo mi aguinaldo para poder pagar desde el primer día que doy de alta al trabajador lo correspondiente a su aguinaldo. Y también acá en las vacaciones. Si yo de antemano sé los días que le voy a dar de prestaciones, desde el momento que le doy o lo doy de alta, yo ya sé cuánto le corresponderá en el año. Y entonces ese es el factor de integración. La prestación anual o en el año, ¿cuánto le corresponde de salario pagar? Por eso se saca un factor que es para poder determinar o poder hacer el pago sin tener que hacer una modificación de salario posteriormente, ¿sí? Porque de otra manera es el salario base, el salario diario integrado, es el salario base de cotización. O sea, son dos cosas un poco distintas, pero que son términos que se utilizan para la ley del IMSS, ¿sí? Entonces, el salario diario integrado es si yo le doy más prestaciones sociales a mi trabajador, ¿qué integra y qué no integra? Por ejemplo, le decíamos el premio de puntualidad y el premio de asistencia, que son dos ejemplos que la mayoría utilizamos, eso hasta el 10% de mi salario base no integra. Es decir, no lo voy a sumar para las cuotas patronales. Aunque se lo pague, no me va a integrar para el salario base de cotización. Y una vez teniendo el salario integrado, yo lo multiplico por este factor y me da el salario base de cotización. Es un poco revoltoso, pues, pero creo que nada más hay que entender que este factor es anualizar una prestación que yo les doy o poder, ¿sí? Lo puedo definir como, es un factor donde doy una prestación anualizada para pagarlo con el día a día. Tenemos ahí otras preguntas. Bueno, una es una solicitud de si nos pueden compartir la presentación para discutirla con su contador. Ajá. Y estamos grabando la sesión, les paso el link donde van a estar las sesiones, aún estamos subiendo algunas. Es importante que, y como invitación y sugerencia, que a estas sesiones se inviten a las personas que tienen un poquito más de relación con los temas para que puedan tener un poco mayor de aprovechamiento. Digo, está perfecto que todos entremos, pero si pueden entrar también las personas que tienen más relación con los temas, les haría más ayuda. Pregunta. Respecto del SUA, los cambios que se actualizan, ya dijimos esa. Cuando las personas ganan el salario mínimo, pero tienen varios años trabajando, ¿sí necesitaríamos hacer la modificación nosotros? Sí, porque el seguro, el SUA, lo que hace modificaciones es el salario mínimo más para el primer año. O sea, por ejemplo, si yo gano 190 pesos y el salario mínimo es de 202 pesos, me hace la actualización a 202. Pero si yo aparte tengo 5 años en la empresa y gano el mínimo, es el salario mínimo por 1.0548. Porque si bien, aunque gane yo el mínimo, pero ya voy a tener más días de vacaciones. Y eso hace que mi salario base de cotización tenga una modificación. Otra pregunta, ¿yo podría tener todos los colaboradores como asalariados, asalariados asimilados o tengo la obligación de darlos de alta en el IMSS? Híjole, aquí es una... Lo que pasa es que mucho... ¿Qué les puedo decir? Aquí, cuando tienes una relación laboral, es decir, cumples un horario,
tienes un lugar de trabajo donde desempeñarlo, cumples con todas las características de empleado, tienes la obligación de darlo de alta en la empresa. El asimilado salario es, por ejemplo, para aquellas personas que nada más donan una pequeña asesoría o vienen 1 o 2 horas, pero más que nada es ver si califica como trabajador o como no trabajador. La verdad es que, por ejemplo, mucho de los esquemas fiscales en cuanto a los trabajadores que han peleado la Ley Federal del Trabajo es que se quiten esos esquemas porque las personas tienen ese derecho al seguro social. Es decir, si yo, por ejemplo, cumplo con un horario, tengo un lugar de trabajo y recibo órdenes directas del dueño o patrón, entonces soy un empleado. Entonces, al ser empleado, me tienen que dar de alta como el seguro social porque es un derecho. Y además, yo como contador les puedo decir que por los riesgos que conlleva tener un empleado sin seguro social es muy alto. Entonces, creo que habría que ver el costo-beneficio, pero el derecho que tienen como empleados y la obligación de nosotros como patrones es darlo de alta, ¿verdad? Pero sí, el asimilado salario es un esquema vigente por la ley de impuesto de la renta, pero que no le usa mucho al seguro social, lógicamente, porque no paga el seguro social, pero tenemos que ser muy cuidadosos para que realmente sea un asimilado salario real y no un empleado disfrazado de asimilado salario. Que eso son esquemas que el Seguro Social y la Ley de Impuesto de Renta ha estado vigilando constantemente. Otra Sí, pregunta, contador. ¿Los premios de asistencia y premios de puntualidad se consideran para el pago del impuesto estatal del 3% sobre la nómina? sí, sí, Perfecto. sí, estos se integran también para determinar el salario base de el, la determinación de impuestos a la renta también juegan, nada más que aquí hay para efectos del IMSS, el salario, ahí nos da hasta el 10% del salario diario o salario base de cotización para poder dar nosotros como una prestación que no integre hasta el 10%. Entonces, primero lo que podemos hacer es para que nos dé un poco más, es darle el 10% y darle de puntualidad y darle el 10% de asistencia. Y eso hace que mi salario, bueno, que yo le pague un poco más de salario al trabajador y no aumente el salario base de cotización. Pero cualquier otra prestación distinta a lo que me marca la ley integra el salario. Si yo le doy un premio de productividad, integra el salario. Si yo le doy un premio cuando son destajos por el número de pares de una persona que produce, eso integra el salario. Entonces, en la ley del Seguro Social, sí es importante que identifiquemos cada uno de los conceptos para ver cuáles me integran y cuáles no. Y ahí sí hay que ser cuidadosos porque uno de los requisitos es que nosotros en la contabilidad lo tengamos de manera separado e identificado en nuestra contabilidad. Preguntan, ¿podemos dar de alta a un trabajador o tienen que ser varios? Bueno, a todos los empleados que tengas bajo pues los que te prestan servicios, tendrás que darlos de alta, ¿sí? Porque aquí lo que debemos de medir básicamente es el riesgo que puedan tener los empleados. Por ejemplo, si yo tengo a un chofer y no lo tengo asegurado, imaginemos, toquemos madera, ¿verdad? Que le tenga un accidente esa persona, entonces eso nos va a costar un capital constitutivo. Entonces, un capital constitutivo para efectos de la ley del IMSS es
un pago como si lo hubieran llevado al Hospital Los Ángeles, ¿no? O sea, es carísimo la atención o el costo de la atención médica para efectos de Seguro Social. Entonces, el Seguro Social nos va a cobrar todo, la atención que le brinde, y si de ahí se deriva una, ¿cómo se llama? Una incapacidad, entonces también nosotros vamos a tener que pagar. Entonces, a veces el costo sí es alto mes a mes, pero si tú lo ves en un accidente que pueda sucederte y lo que vas a tener que pagar, entonces sí es mejor darlo de alta y así ya quedan cubiertos los empleados. Aparte que es un derecho, pues, como trabajadores. Y con eso nos alivia a nosotros de tener cualquier riesgo o cualquier desembolso que haga que mi empresa, pues, truene, ¿no? O sea, he visto yo que muchos patrones, al tener una situación de esta, de un capital constructivo, pues se quedan sin nada por los Dice, altos costos. ¿qué hacemos con los voluntarios que trabajan en algunos días? Los voluntarios es un esquema distinto donde los puedes, esos no están obligados, dependiendo aquí sí de si es un becario, si es un voluntario, tenés que definirlo, porque si es un voluntario no tendrías obligación a pagarle, porque está viniendo de manera voluntaria a prestar un servicio social a la donataria. Entonces tenemos ahí obligación de darlo de alta como empleado, porque no está recibiendo un sueldo, no está con horario, no está recibiendo órdenes. Entonces, ese voluntario no se considera un empleado, no cumple las características de un empleado, entonces no estamos obligados a darle seguro social. Y una más, en nuestra asociación tenemos médicos. Ellos emiten recibos de honorarios, pero cumplen con un horario y reciben órdenes de un superior. Hay problemas si ellos no los tenemos como empleados dados de alta en el IMSS y el resto del personal administrativo sí está ante el IMSS. Aquí hay que ver si hay que revisar pues cada uno de los contratos y ver, por ejemplo, ellos que son médicos y que son profesionistas, ellos me están emitiendo un recibo, perdón, de prestación de servicios donde me están diciendo que ellos me están prestando servicio, pero el contrato, habría que revisar el contrato para poder definir si están obligados o no están obligados a, a darlos de alta en el Seguro Social. Porque si los damos de alta, ya no serían prestadores de servicios independientes. Esa es la diferencia. O sea, independiente es que tú me vas a dar un servicio en el cual no vas a tener una dirección propiamente mía, porque esa es un poco la diferencia entre ser empleado o no cumplir con las características de un empleado y un profesional independiente. Entonces, en el contrato tenemos que ser muy específicos para no caer en el supuesto o no caer en la figura de empleado y que se mantenga como un profesional independiente. Hay un Pero comentario que dice, nosotros tenemos dados de alta a todos los empleados al IMSS, porque como dice el contador, es mucho más seguro tenerlos protegidos ante cualquier accidente o contingencia, pero no hay dineros que alcancen para pagar las cuotas obrero-patronales. Y, pues sí. Sí, y o por sea, otro lado, lamentablemente el costo del seguro social sí es alto y es directamente al patrón, pero sí creo que los riesgos o el costo de no hacerlo es mucho mayor. Entonces, como derecho de los trabajadores y como obligación de patrones, sí sería lo más recomendable es darlos de alta y con el seguro, porque también eso lo va a afectar, bueno, no tanto a nosotros, pero a las empresas
es una deducción. A nosotros somos una donataria autorizada, entonces no somos contribuyentes del impuesto, no nos pega tanto, pero en el caso de las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial, para ellos es una deducción. Entonces, yo pago mis empleados, pago sueldos, salarios, los puedo deducir, el pago de las cuotas patronales también los puedo deducir, y eso se me convierte en una deducción autorizada. Hay dos preguntas que se relacionan un poco. Dice, ¿cómo es el caso de los becarios? Y hay otra pregunta que dice, algunos voluntarios que tienen funciones de lunes a viernes 6 horas, ¿hay problemas aun cuando tengan cartas compromiso? Le digo, estos casos ya son muy específicos y sí tenemos que revisarlos pues de manera puntual para ver si no caemos en el supuesto. Lo que tenemos que definir o exactamente pues es que si él tiene las características de ser un empleado, tenemos la obligación de darlo de alta en el seguro. Entonces, eso es lo Claro. que debemos revisar primeramente, Sí, porque de otra manera, por más que queramos decir, no, es que me es voluntario, si cae en el supuesto, pues vamos a tener la obligación de darlo de alta. Entonces, sí es importante que revisemos cada uno de los casos específicos que tenemos para poder definir si nos damos de alta o no de seguro social, pero tenemos que tener mucho cuidado y más que nada evaluar los riesgos de las actividades propias que hace cada uno de nuestros empleados o de las personas que colaboran con nosotros. claro, hay un comentario acertado que dice, cuando un colaborador tiene un horario establecido y tiene jefes, se considera empleado y debe estar dentro del IMSS. Al estar dados de alta en el IMSS, tienen sus prestaciones, su antigüedad y creo que como asociaciones debemos procurar primero el bienestar de nuestros colaboradores. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo con ella y aquí lo único gravoso es el costo, ¿verdad? Pero pues, nosotros tenemos que buscar la manera pues de poder tener las dos partes cubiertas, tanto al empleado, que es una garantía que también como empleado él tiene, donde yo le estoy dando todas sus prestaciones porque de ahí deriva un reconocimiento de su antigüedad, deriva que yo le pueda, por ejemplo, yo tengo obligación de darle vivienda y yo pagando seguro social ya estoy cumpliendo con esa prestación, ¿no? Entonces, con el 5% que yo pago al Infonavit, con eso ya estoy cubriendo esa obligación de vivienda. Entonces, el trabajador en un momento determinado puede solicitar un crédito y ya es una prestación que ellos tienen. Entonces, creo que es muy acertado el comentario que hace la persona. Sí, nos hizo el comentario Ana María López. Eh, por último, tenemos una, dice, becarios y prestadores de servicio social traen seguro por la escuela, pero si le damos una remuneración como beca, ¿hay algún efecto fiscal? Ahí, como becario, tú tienes que tener el convenio con la universidad donde tú estás determinando que es un becario, perdón, donde se le pide que cumple con ciertos requisitos como becario, pero ahí sí nada más tenemos que revisar el convenio que hagamos nosotros con la universidad para igualmente no caer en el supuesto que está prestándonos un servicio, sino nada más está como becario o como prestando un servicio social donde está cumpliendo con la universidad y con nosotros, ¿no? Pero sí, normalmente se hace un convenio con las universidades donde la universidad avala que es un estudiante y y el seguro que ellos les proporcionan les va a servir para el momento que está con nosotros colaborando. Pero sí es importante que nosotros como asociación civil tengamos ese convenio establecido con las universidades. Porque muchos bueno, nos ha pasado que aquí algunos que fueron becarios
en el momento que terminó la universidad, se quedan a trabajar con nosotros. Entonces, en ese momento, dejan de ser becarios, pasan a ser trabajadores o empleados de nosotros, y en ese momento lo tenemos la obligación de darlo de alta como trabajador para efectos del IMSS. Es correcto. Bueno, creo que no hay más preguntas, contador. Ya les pasamos por ahí la liga de YouTube. Si me ayudas a dejar de compartir pantalla, contador, por favor. Ya vamos a pasar entonces al cierre de esta sesión. La sesión la van a poder consultar en YouTube de Bancos México. Ya les envié por ahí la liga. Se las vuelvo a poner de este modo para que puedan estar consultando ahí los videos y quienes estén atrasando pues puedan ver un poquito más o analizarlo con sus respectivos contadores o contadoras, ¿va?